Nosotros, ¿cierto? ¿Dónde nos hemos quedado? Ya hemos visto la integral indefinida, la definida, y estábamos viendo aplicaciones de la integral definida. Dentro de las aplicaciones, ¿cierto? Estudiamos la aplicación de área, que me permite calcular el área mediante la integral definida. Habíamos dicho que si estaba la curva por debajo del eje X, había que anteponer un signo negativo, ¿cierto? Si la función era negativa, hay que anteponer un signo negativo. Y si la función estaba entre dos curvas, había que restar la curva de arriba menos la curva de abajo. ¿Sí? La de arriba menos la de abajo. De ahí habíamos quedado. Bueno, no, también vimos laterales. Ah, no, no lo puse. De ahí habíamos quedado. Entonces, el siguiente o la siguiente aplicación que se le puede dar a la integral definida es el cálculo de volúmenes sólidos de revolución. Entonces, ¿qué cosa es un sólido de revolución? Dice una región plana que si se hace girar, justamente resulta en un sólido. Ahí hay que ampliar un poco la imaginación, ¿cierto? Para poder visualizar la gráfica del sólido de revolución. De este sólido. Entonces, ¿cómo se hace esta cosa? Entonces, ustedes se pueden imaginar, no sé, digamos un cuadrado o un rectángulo. Si ustedes lo quieren hacer girar en torno a este lado que tiene este cuadrado, ¿cierto? Gira, digamos de esa manera. Y si ustedes ven girar el rectángulo, finalmente va a quedar un cilindro, ¿sí? Donde acá este eje de giro que estaba justamente acá en rojo, va a estar justamente como ahí en medio, ¿sí? Entonces esto es un sólido de revolución. Tiene una figura plana que la hace girar en torno a algún lado, alguna recta o algo similar. Y lo que te resulta finalmente es una figura tridimensional que es un sólido de revolución. Esto es un sólido de revolución. Ok, entonces lo que vamos a hacer, como dentro de las aplicaciones de los sólidos de revolución, es justamente poder calcular volúmenes ya a estos sólidos revolucionarios. Entonces el primero que vamos a ver se llama el método del disco. Entonces dice, está relacionado con la fórmula del cilindro. ¿Cuál es la fórmula del cilindro? El cilindro es base por altura, que básicamente, si lo vemos acá, ¿cierto? Recordamos aquí, ¿cierto? Ahí tenemos el cilindro y nosotros queremos recordar cómo se calcula el volumen de este cilindro. Entonces hemos dicho que es base por altura. ¿Cuál es la base? La base es justamente esa circunferencia o esa. ¿Sí? Es la misma. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Suponiendo que tiene radio R, la base, ¿cómo se calcula? Es el área de la base. El área de un círculo es pi por r cuadrado. Y además, entonces, a esto tenemos que agregarle su altura, que nosotros vamos a llamar h, y por tanto, ahí justamente tenemos el volumen del cilindro, y r cuadrado. Entonces, eso es algo que nosotros sabemos de geometría elemental, ¿cierto? Se vio en algún momento en los cursos del colegio, pero nunca está de más recordar. Vamos a utilizar eso para poder calcular entonces el volumen de una región de una función f de y igual a f de x que está acotada por la recta entre la recta a y b. Entonces, es algo de esta naturaleza. ¿Cuál es la idea? La idea es esta, miren, si ustedes tienen acá una función que está en este gráfico, ¿cierto?
eje X y eje Y tienen una función, digamos, esta, que está justamente acá acotada entre A y B. Nosotros sabemos calcular el área con la integral entre A y B de esta función f. Pero nuestro objetivo ya no es calcular el área, sino que nuestro objetivo es calcular un volumen. ¿Pero cuál volumen va a ser? Va a ser el volumen de hacer girar, por ejemplo, alrededor del eje X, esta función. Entonces, ¿qué pasa si gira alrededor del eje X? Miren, van a tener por aquí la misma gráfica de f, y acá abajo van a tener la misma gráfica de f, pero en un espejo. Va a ser como así. Tal vez coloquémosle, para que sea más fácil de visualizar, hagámoslo con una línea recta. Hagámoslo así. Entonces, si ustedes tienen esa gráfica de f y la hacen girar, ¿qué van a obtener ustedes? Van a tener por aquí esa f, ¿cierto? Acá tenemos el eje X, pero ustedes van a tener lo mismo por acá abajo, pero si meten como versión de espejo, ¿cierto? Si acá tienen una altura, aquí van a tener la misma altura. Esa es la idea. Y esto como está girando alrededor del eje X, van a obtener justamente ustedes por aquí. Entonces, algo de esa naturaleza nosotros vamos a estar interesados en calcular, ¿cierto? El volumen de esta figura que está acá. El volumen es todo lo que está ocupando este espacio tridimensional, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros cuando calculamos la integral definida, la integral definida se define a partir de rectángulos, ¿se acuerdan? Lo vimos en una clase, están por abajo y que están por encima, rectángulos circunscritos e inscritos, que después lo hacíamos tender con un área cada vez más pequeñita. Finalmente eso se convertía en un límite de una suma, y eso es lo que nosotros después llamamos integral. Entonces, vamos nosotros a llamar por un momento que esto va a ser el rectángulo representativo. Como nosotros estamos haciendo girar esta función f, este rectángulo que está en rojo va a estar por acá, ¿cierto? Miren, por ahí vamos a tener ese mismo rectángulo rojo. El tema es que el rectángulo también está girando al mismo tiempo, ¿cierto? Si estamos haciéndolo girar, también va a estar girado. Por tanto, ese rectángulo aquí va a quedar de esta forma. Por aquí abajo, pero también hasta acá abajo. Y esto, como está girando, ya no va a ser un rectángulo, sino que en realidad va a ser, no sé si se alcanza a apreciar, pero finalmente lo que va a quedar ahí es un cilindro o un disco, por eso se llama un disco, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tomar ese rectángulo rojo, lo vamos a tomar nosotros por aquí. Este rectángulo rojo tiene esta característica. Vamos a volverlo a dibujar ahí más bonito para que se note bien. Delante de nosotros dijimos que el volumen del cilindro es pi por r cuadrado por h, radio de la base por la altura del cilindro. Para este cilindro rojo, ¿cuánto es su volumen? ¿Cuánto es el volumen de este cilindro rojo? Va a ser pi por r, que tiene r, y por h, que tiene h. La base de este cilindro está acá arriba, ¿cierto? Si uno lo dibuja así, por decirlo, si uno lo dibuja así, podríamos decir que este es el cilindro que está botado, ¿cierto?
Entonces el área de la base está acá arriba, lo que está con azul, y por tanto el R, el radio va a estar aquí, ¿cierto? ¿Cuánto vale R ahora? Porque nosotros estamos haciendo el seguimiento de esta figura. ¿Cuánto vale R? Si acá lo estoy pintando en verde, aquí también lo estoy pintando en verde. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto vale R? ¿A dónde llega? Llega hasta ahí. Cuando R, justamente la función. ¿Cuánto va a ser cuánto va a ser esa altura? La altura está aquí. Y como este es un rectángulo representativo, acá va a estar H. Ese H, ese R. Como este es un rectángulo representativo, miren, R lo tenemos acá, R, y H lo tenemos acá. Pero como es un rectángulo representativo, nosotros finalmente lo notamos como un diferencial. Y así se construyen las sumas de Riemann. Tanto el volumen va a ser pi por F al cuadrado delta X. Si nosotros a todo eso le sumamos todos los rectángulos que se forman aquí, lo hacemos todo girar y hacemos que todo ello, el, el ancho del rectángulo, que en este caso va a ser la altura del cilindro, tienda a cero, se va a convertir en un diferencial. Por tanto, con todo esto yo puedo calcular el volumen. ¿Quién va a ser el volumen? Va a ser la suma, o mejor escribámoslo de una en realidad para no enredarlos tanto. El volumen va a ser pi por la suma de todos estos discos rojos que tengo aquí. ¿Cómo es la suma de todos esos discos rojos? Va a ser la integral. ¿De dónde a dónde? Desde A hasta B. ¿De quién? De la altura, o del radio en este caso, por la altura. Ese va a ser el método del disco. Es importante entender cómo se construye esta fórmula, porque yo me di todo el trabajo de hacer esto. Es porque cuando ustedes vean las gráficas de las funciones, los ejemplos concretos, tiene que uno entender bien dónde se ubica el disco representativo. Y con eso voy a poder hacer justamente los cálculos necesarios para, ¿ok? Porque la fórmula, esa que tenemos ahí, nosotros vamos acá, está más o menos explicado todo lo que acabo de hacerle con dibujo, más o menos está ahí explicado, se trata de explicar, pero mucho más fácil como te lo explican al leerlo, pero ahí está más o menos. Y finalmente entonces nosotros llegamos y tenemos esta fórmula que es la que nosotros hemos construido. ¿Sí? Entonces, tenemos una fórmula, vamos a aplicarla. Hagamos un ejercicio para resolver. No sé si se entiende, o sea, esto no es tan enredado. La primera vez, como todas las cosas, la primera vez como que choca, se siente un poco extraña, pero no es muy complicado ya. Ah, bien eso.
Entonces, nosotros queremos calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la función logaritmo natural de x, está por debajo de la función logaritmo natural de x, está por arriba de y igual 0 y entre x igual 1 y x igual e. Y además gira alrededor del eje x. Esa es toda la información necesaria que me entrega el ejercicio. Entonces, al igual que cuando estábamos viendo la aplicación del área de los gráficos, para la aplicación de los volúmenes de sólidos de revolución, es necesario también tener un buen dominio de gráficos. Entonces, la gráfica del logaritmo natural de x es. ¿Dónde está la recta x igual a 1? ¿En qué parte de la gráfica se encuentra? Cuando x vale 1, el logaritmo de 1 vale 0. Por tanto, la gráfica de x igual a 1 es esa que está ahí. Cuando x vale e, logaritmo natural de e vale 1, ¿cierto? Pero y e entonces estamos bueno. Y aquí justamente entonces va a ser 1. Entonces me está diciendo que es la gráfica que está por arriba del eje x, por debajo de la función, entre x igual 1 y x igual e, es decir, lo que tenemos ahí en verde. Esa es el área que nosotros vamos a hacer rotar y girar. Entonces, esta gráfica la vamos a hacer rotar ahora alrededor del eje X, es decir, vamos a hacer ese giro por ahí. Si hacemos el giro, vamos a tener, por acá tenemos F, ¿cierto? Tomé este extracto que está ahí con azul de F. Su giro me va a generar algo así, y acá va a quedar, ¿cierto? De manera circular, producto de la revolución que se genera en el eje. Más o menos este es el volumen de la figura que nosotros estamos intentando calcular. A esta figura, ¿cierto? Para calcular el área, nosotros vamos a tomar un rectángulo representativo, que va a ser ese. Este rectángulo representativo aquí tiene esa naturaleza de disco, ¿cierto? Por eso se habla del método del disco. Por tanto, lo que yo necesito es identificar cuánto va a valer H, cuánto va a valer R. Entonces, aquí y aquí. Ese vendría a ser H. Y H va a ser justamente delta X. Y por otro lado, aquí y aquí vamos a tener nosotros el radio, R. ¿Y el radio quién va a ser? En este caso va a ser la altura del rectángulo representativo, es decir, justamente hasta donde llega que va a ser la función. En este caso es logaritmo natural de x. Con toda esa información, entonces ahora, ¿qué podemos determinar? Que el volumen va a ser igual a y la integral
entre uno y e, ¿cierto? Lo estoy sacando de acá. ¿De quién? De la función diferencial de x. ¿No de acuerdo conmigo? Por fórmula. La fórmula del volumen es I integral de a de f cuadrado de x. Ahí habría que entrar a calcular cuánto vale eso, ¿ya? Pero por el momento a nosotros lo que nos está interesando es solamente lograr determinar la fórmula. De ahí el cálculo ya, ya hay que hacerlo, pero nosotros no lo vamos a hacer por ti. Dice que R igual a Fs, tenemos la prueba de... ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula esto integración por parte. Ya de tarea, ya. Ya sabemos integrar, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo ahora es determinar la fórmula para el volumen de un sólido de revolución. ¿Se entiende más o menos la idea? Vamos a ese ahora, número 2. Lo vamos a calcular completo porque este es más fácil de integrar que logaritmo cuadrado. Ahí vamos. Entonces, comenzamos haciendo un gráfico de la función para poder determinar el volumen bajo las indicaciones que nos dan. Entonces, dibujamos acá el eje de coordenadas
La función raíz cuadrada. ¿Cuál es la función raíz cuadrada? Más o menos esa. Nos dice que está entre x igual cero. ¿Dónde está x igual cero? X igual cero es justamente el eje y. O sea, x igual cero. Y x igual 4. ¿Sí? Y además sobre la recta y igual cero. ¿Quién es y igual cero? El eje x. Por tanto, el gráfico o el área va a estar dada aquí, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a hacer girar va a ser alrededor del eje x. Entonces va a girar por aquí. Si hacemos el giro, por ahí yo tengo el trozo, el borde, ¿cierto? Del trozo verde, este que está acá. Acá tendremos más o menos el eje X. Y al hacerlo girar, ¿cierto? Me va a quedar simétrico para abajo y completo. Bueno, con eso ahora yo puedo entonces establecer en mi figura 2D el rectángulo representativo. Esa figura en 2D, el rectángulo representativo en 3D se convierte en un disco representativo. Entonces, para calcular este volumen, el volumen del disco representativo es pi por r al cuadrado por h. Aquí nosotros tenemos h y acá nosotros tenemos r. H en la figura 2D. ¿Dónde se ve? H va a estar acá abajo. En este caso vale delta x. Es el ancho del rectángulo. ¿Dónde se ve r? R se ve en la figura 2D aquí, en la altura del rectángulo, que en este caso es la función, que justamente en este caso es raíz de x. Por lo tanto, ya tenemos cuánto vale h, cuánto vale r. Nosotros lo podemos reemplazar en nuestra fórmula del disco representativo, que al hacer la suma de todos los discos representativos, finalmente llegamos a la fórmula de todo el disco, que va a ser el volumen igual y la integral desde 0 a 4, ¿cierto? Porque finalmente toda la información la podemos sacar de la figura 2D. Nosotros no necesitamos hacer esta figura 3. ¿De quién? De f cuadrado de, ¿cierto? Porque el r al cuadrado la tenemos acá y h, que es de delta x, al pasar la integral, hacer toda la suma de los delta x se convierte en el dx. Bueno, y ahora solamente resta integrar, ah, realizar esa integral y obtenemos el volumen. Entonces hagámoslo. Sale más o menos rapidito. Pi, la raíz con el cuadrado se simplifica, me queda x, la integral de x sobre 2, x cuadrado sobre 2, entre 0 y 4. Por tanto, esto me va a quedar pi 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. 4 al cuadrado 16. 16 dividido 2, 8. Pi. Y en este caso, como es volumen, son unidades cúbicas. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, lo que quiero mostrarle con esto es que es importante entender acá arriba, mismo, es importante reconocer
cómo obtener los valores de R y de H, pero esos valores de R y H, que son los del disco, los puedo obtener de la figura 2D. No es necesario pasar a la figura 3D para poder hacer todos los cálculos respectivos y finalmente plantear la integral y poder resolver. Entonces, en este caso, el volumen, unidades cúbicas, y con eso acaba el ejercicio. Son unidades. El volumen y metros cúbicos, metros cúbicos. Sí, lo que dice la punta. En el siguiente ejercicio, la función está por debajo de la ecuación. Sin embargo, no hay ninguna dificultad adicional, la fórmula es la misma, y esto se debe que al radio del disco no varía a pesar de estar por arriba o abajo del eje X. ¿Sí? Y hay un ejemplo que básicamente es el mismo al anterior, ¿sí? Pero ahora es con la gráfica de la función negativa. Entonces, ya vamos al número creciente. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio de aquí vamos a empezar a entender la importancia de entender la idea del dibujo, de quién es R y quién es H, ya más allá de seguir una fórmula como tal. Entonces comenzamos haciendo el dibujo, memoria, nuestro eje X, nuestro eje Y. ¿Cuánto vale o cuál es la gráfica de la función menos raíz de X? Entonces está diciendo que esto va a estar entre cero, que es la que tenemos acá, es X igual cero, entre esta, que sería X igual 4. Bueno, acá está mal escrito, debería ser, ¿cierto? O sea, básicamente debería estar escrita para que sea esto que está acá. Eso es lo que quiero que se vea. Entonces, claro, hacemos girar esto alrededor del eje X, finalmente se construye eso. Como un representativo que aquí se va a convertir en el disco representativo, ¿cierto?
Entonces ahora nosotros tenemos que determinar quién es R y quién es H. H siempre va a ser delta X para este caso, ¿cierto? El tema es quién es R. Nosotros R lo estamos tirando para acá antes, ¿cierto? Por si vamos al ejercicio anterior, teníamos la figura por acá, entonces decíamos en la altura hasta aquí. En este caso, tendríamos que desde aquí calcularla para acá, pero en realidad es lo mismo que calcularla para arriba, porque el radio es el mismo que es para acá, para allá. Es un radio, siempre va a ser el mismo. Por tanto, el radio va a ser finalmente la misma función, porque el radio va a ser el mismo que va para acá o para acá arriba, en mi figura si fuera positivo, ¿cierto? En este disco. Por eso es importante ver cómo poder determinar los valores de R y de H. Con esto entonces el volumen va a ser pi la integral de 0 hasta 4 de menos raíz de x, y acá viene el por qué. ¿Por qué da lo mismo? Porque como es un radio y la fórmula del volumen y r cuadrado de h, esa es la fórmula del volumen de un cilindro. En este caso que esté por debajo, al estar al cuadrado, exactamente. Y por tanto esto es lo mismo que decir que la integral de 0 hasta 4 de raíz de x al cuadrado. Porque el menos va a quedar positivo finalmente, porque el menos yo lo puedo ver como -1. ¿Sí? Como lo pueden ver ustedes así, -1 por raíz de x al cuadrado. Y después le pasan al cuadrado a cada uno de ellos. Por tanto, efectivamente no afecta que si está por arriba del eje X o por debajo del eje X. Cuando estamos calculando áreas, afectaba. Y si estaba por debajo del eje X, nosotros teníamos que estar. No. ¿Cuál es el por qué? Porque el radio vale lo mismo. Sí, lo que acabamos de decir. A todos los lados vale exactamente lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la figura 2D es distinta, pero la figura que se genera es la misma. Como que usted tome esta caja y la hace girar por este lado. Se va a construir para allá y va a tener un volumen ese cilindro. Pero si usted lo toma por este lado y la hace girar para acá, va a tener otro volumen. O sea, va a tener otra figura, pero la que se genera va a ser exactamente la misma. Entonces no hay diferencia en el resultado del volumen, aunque la gráfica sea distinta. La figura es la misma como tal. Sí. O sea, como por ejemplo, no sé si lo quiere ver, no sé, en 2D, digamos que este es un círculo de radio 2 que está ahí, digamos, justamente en el origen. Usted acá arriba podría dibujar otro círculo de radio 2. Las áreas son exactamente las mismas, aunque las gráficas son completamente distintas. El área que representan es la misma. No, no tiene relación con la figura como tal, ¿cierto? Porque finalmente el área es una unidad de medida de algo, espacio que ocupa, dependiente de la forma que esta tenga, o de en qué parte del plano cartesiano yo la quiero ubicar. ¿Se entiende? Sí. Sí.
Ok. No tiene por qué limitarse a girar alrededor del eje X, puede girar alrededor del eje Y. Entonces, se puede hacer una deducción más o menos similar, y con toda esa deducción similar, llegamos esencialmente a una fórmula similar. ¿Cuál es la fórmula? Es la misma, pero ahora todo viéndolo desde el punto de vista del eje Y. ¿Ok? Entonces, esto va a ser entre C y D de una función G, que es una función que depende de y el diferencial va a ser de I. Es todo igual, pero ahora pensándolo en el otro eje. Entonces, acá hay un pequeño comentario que es importante también. Si en el ejercicio que acabamos de ver, la gráfica está por arriba del eje, o debajo del eje X, no afecta al resultado. En este caso es si está a la derecha o a la izquierda del eje Y, tampoco va a afectar al resultado de la fórmula. Puede estar por la derecha o puede estar por la izquierda. La idea es la siguiente. Ustedes tienen, vamos a hacer rapidito la deducción. Tienen una figura y digamos que esa es la función, f, o llamémosla g, para ocupar la notación que esté. Y ahora va a girar aquí, alrededor del eje y. Entonces se va a generar esta figura. Entonces, ahora los rectángulos ya no van a ser así, van a ser del lado, justamente. Por tanto, el disco representativo va a estar ahora aquí. ¿Cuál es el volumen de este disco representativo? Este disco representativo, ¿cierto? Tiene acá un radio y tiene aquí una altura. ¿Cuál es la altura h? H está acá. ¿Dónde está h en mi figura 2D? ¿Y dónde está R? Aquí. Pero ¿dónde está R en mi figura 2D? ¿Quién es quién? Jueguen, cuesten. Porque esto hay que entenderlo. Si hay una deducción lógica. Pero tienes que pensarlo en el rectángulo representativo. En lo que está, todo lo que está con rojo. Hay que pensar solamente en lo que está con rojo en la, el disco. ¿Sí? ¿Quién sería H? En este caso. ¿Y dónde está? ¿El ancho o el largo del rectángulo? Entonces me está diciendo que este es H y que este es R. O es al revés. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Justamente. Muy bien. Todo bien. Este sería entonces ahora delta I, este sería entonces ahora G. Perfecto. Y por tanto el volumen sería y la integral. ¿Quiénes son C y D? Van a ser los límites de integración, pero ahora mirado en el eje Y. Sería desde C hasta D, de G, de I al cuadrado. Y entonces, eso es lo que ustedes tienen que finalmente ir ejercitando, más allá de aprenderse la fórmula, porque en estos ejercicios, como son aplicaciones, uno puede ir jugando un poco. Entonces, cuando uno se limita a la fórmula, te dice, ya, ¿y qué pasa si no es exactamente igual? Ya cambia. Entonces, uno tiene que, como es una aplicación, uno tiene que entender cómo se aplica, de dónde viene, sin más allá de hacer la fórmula directa como tal. Entonces, muy bien, esa es la deducción, ¿cierto?
H, R. Lente. Bien, ven eso. Vamos a intentar hacer eso. Ah, por lo general eso está explícito en el ejercicio porque si no lo haces, y si llega el resultado que le gustó. Entonces, hay una pregunta implícita. Ya, mira, sí, vamos a aparecer así. Va a aparecer así, tal. Lo ve ahora proyectado. Entonces, si ustedes lo pasan el tema, no es obligación, pero generalmente es difícil lograr dibujo, porque en este caso la gráfica. Pero si tú tienes que buscar puntos que intersecten y no está aquí y acá, no es necesario. La pregunta implícita. Bien, entonces queremos graficar, queremos calcular el volumen, ¿cierto? De la función x cuadrado girando alrededor del eje y, ¿cierto? Y nada más nos dicen debajo del eje y igual 4 entre x igual 0 y x igual. Entonces, hacemos un dibujo para orientarnos. La gráfica de la función x cuadrada, este parábola, ¿cierto? Y nos están delimitando a x igual 0, que es justamente el eje x, perdón, el eje y. Nos están diciendo que x igual 2, vamos a ponerlo por acá, y la recta y igual 4. Si ustedes hacen los cálculos respectivos, justamente coinciden ahí, ¿cierto? Está la recta y igual 4. Y ese punto es el punto 2,4. Uno tendría que verificarlo y darse cuenta de que efectivamente eso es. Y además está sobre la función, por tanto, esta es la zona que nos está interesando. Nosotros pasamos en limpio el dibujo, básicamente, ok, vamos a hacerlo entonces ahora girar alrededor del eje Y. Y por tanto, hacerlo girar alrededor del eje Y me va a generar una figura de esta naturaleza.
Entonces, ahora yo voy a tomar un rectángulo representativo, que acá se me convierte en este disco representativo. Y tengo que determinar entonces cuánto vale R y cuánto vale H. H, que estaría acá, ¿cierto? Está acá. Y por tanto ese es sencillo. Ese es de I. Y el ancho del rectángulo. Y R, acá, en este caso está acá. Sería la altura de la función, en este caso, f de x. El tema es que si yo quiero hacerlo con rectángulos horizontales y en mi región representativa, ¿cierto? Yo necesito que este R sea una función que dependa de y, no de x, porque yo estoy ocupando el diferencial, me va a quedar en función de y. O sea, si yo ocupo esto tal cual como está, yo podría decir, entonces el volumen va a ser pi la integral de f de x al cuadrado de y. No puedo hacer eso, porque la función va a depender de x y la integral está con respecto al diferencial de y. No tiene sentido, tiene que tener la misma variable. Entonces, nosotros tenemos que lograr escribir esta función f de x, que es la que tenemos acá, x cuadrado, ¿cierto? F es x cuadrado, pero tengo que escribir la función que dependa de y. Bueno, ¿cómo hago eso? Recordamos que f de x es lo mismo que decir y de x cuadrado. Como raíz, y por tanto aquí acabo de encontrar dos funciones. Y nosotros lo vemos desde el lado, miren, voy a colocar acá para que me siga. Esto que está aquí con rojo va a ser la gráfica de la función menos raíz de i igual, llamémosla, y aquí con azul, con negro vamos a escribir, esta sería la gráfica de la función raíz de i igual a g2. Son dos funciones, puede ser una. Y hay que saber cuál es la positiva y cuál es la negativa. Ahí le doy una seria cantidad de puntos para poder verificar cuál es la de la izquierda y cuál es la de la derecha. Excelente. Eso es lo que yo quería. Porque nosotros acá estábamos buscando quién era R, pero dijimos que R no puede ser. Entonces, ¿quién va a ser R? R va a ser una función que dependa de I. Y en este caso, ¿cuál de las dos es? La negra, no, la negra. Por lo tanto, ahora sí que sí, tenemos toda la información para poder plantear nuestra integral. El volumen, ¿cuál va a ser? Pi, la integral, vamos a ver los límites de integración, pero sería de R de. ¿Y cuáles son los límites de integración? Entonces, yo podría decir, efectivamente, que los límites de integración los tomo de aquí, pero eso estaría malo, porque nosotros lo estamos viendo todo y por tanto tendría que ser los límites que están aquí. Es decir, desde esta recta a esta recta. Tanto los límites de integración serían de 0 hasta 4. Haciendo los cálculos,
¿cierto? Podríamos calcular el área de la integral sin mayor dificultad. La dificultad radica en lograr plantearla. Una vez ya la tenemos planteada, la podemos calcular sin mayor complicación. ¿Entiendes? Entonces, claro, no es llegar y reemplazar, no es tan rápido. Hay que entender de dónde vienen las cosas. No sé si queda alguna duda. Bien, es exactamente el mismo que hicimos delante. Exactamente la misma. Perfecto. Está acabado. Comenzamos a poder determinar el volumen viendo la gráfica de la función y igual a x cuadrado, y igual 4, x igual 0, x igual menos 2. Entonces, tenemos aquí plano, la gráfica de y igual a x cuadrado, esa parábola, la recta y igual 4 es esa recta, la recta x igual 0 es esa, la recta x igual menos 2 es. Justamente ustedes también pueden verificar que coinciden ahí ese punto del punto menos 2. Entonces justamente ahí se intersecta. Y además entonces me dice que está debajo de i igual 4 y arriba de la función, por tanto el área, si nosotros lo pasamos a limpio, va a ser eso que está ahí. Podemos hacerla girar, vamos a hacerla girar acá encima nomás. Tendríamos eso, ¿cierto?
Y ahora entonces me interesa, ahí yo voy a tomar un disco representativo que tiene esta forma. Vamos a borrar aquí la figura 3D, que era solamente como para orientarnos de cómo iba a ser la forma del disco que queremos calcular. Pero como hemos dicho anteriormente, desde el gráfico 2D podemos sacar toda la información necesaria. Este disco representativo tiene radio R, altura H. Este disco representativo proviene justamente de haber tomado un rectángulo representativo que era de esa naturaleza. ¿Cuánto vale R? R está acá. Es el ancho del rectángulo, del techo. ¿Cuánto vale R? Es la altura del rectángulo. En este caso, la función. ¿Cuál es la función? Recordemos que la función aquí era y igual x cuadrado. Pero recuerden que como estoy ocupando el método del disco desde el punto de vista de un giro del eje y, ¿cierto? Necesito que mi función g dependa de y. Y acá yo estoy haciendo depender de x. ¿Sí? Yo no puedo anotar que esto vale y, por ejemplo. Eso estaría equivocado. Y eso también vale x cuadrado. También estaría equivocado. Yo necesito saber cuánto va a valer g. Entonces, desde acá, que era mi función, vamos a seguir para acá abajo, ¿cierto? Y igual x al cuadrado, despejo x. Entonces, despejando x voy a tener más o menos la raíz de y igual a x. Y eso es lo que yo voy a llamar g de y. Ahora tengo que ver cuál de las dos ramas tengo que escoger. La que me representa, la que está en el lado izquierdo, es solamente la rama negativa. La rama positiva estaría por acá, que es la que me completa la parábola. Pero en este caso no es la que representa la figura como tal. La figura la está representando, ¿cierto? Menos raíz. Por tanto, g de y va a ser menos raíz de y. Y con toda esa información ya estoy listo. Puedo reemplazar en mi fórmula, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la fórmula del volumen? Va a ser pi integral desde acá hasta acá, ¿cierto? Tenemos que mirarlo todo en el eje Y. Eso va a ser desde 0 hasta 4, ¿cierto? 4 de menos raíz de y al cuadrado diferencial de y. Ustedes pueden hacer los cálculos sin problema, llega a 8 pi, ¿cierto? Unidades cúbicas. Pero lo difícil está en plantear la integral, el cálculo, ¿cierto? Ya es algo que se conoce, por tanto, se puede verificar posteriormente. Lo que importa a esta altura de las aplicaciones es lograr plantear la integral, que es lo difícil. ¿Dudas? ¿Entendió más o menos? Bien, estamos acá entonces. Nos vemos mañana. Y continuamos viendo más de esto, pero con otro tema. Y sigue siendo el mismo, pero se llama